soy Luis Cisneros, arquitecto socio fundador del estudio En Obra Arquitectos. Somos un estudio de Pinamar, Buenos Aires, Argentina. La casa que vamos a ver hoy se llama Casa Pirca. Bueno, la casa que vamos a ver ahora es Casa Pirca. El nombre hace referencia conceptualmente a lo que eran las contenciones de Pirca, que eran piedras unidas una entre otra, generalmente utilizadas para lo que era corrales de animales, corrales de huerto o incluso para hacer contenciones o separaciones de terrenos entre vecinos. Eso es un poco el concepto que hace referencia al nombre de la casa. La casa, en síntesis, nace a partir de una complejidad topografía del lote, donde longitudinalmente tiene una diferencia de 3 metros. Entonces, una de las opciones que nosotros utilizamos a la hora de salvar esta complicación natural era armar toda una contención con esta piedra, donde el lote se divide en dos niveles, un nivel -3 y un nivel 0,0, donde la casa está apoyada entre la mitad de ese muro de contención. Entonces, en síntesis, la casa 3 metros está apoyada sobre la arena y en 3 metros está en voladizo sobre la parte más baja. Bueno, acá estamos en el acceso, que es la parte 00. La casa se despega del lote lindero 12 metros para ganar la mayor visual posible y después se abre hacia todo lo que es la mejor orientación, que es el norte. Un poco el concepto que utilizamos en toda nuestra casa son esos espacios flexibles, integrados. En esta casa no es menor eso, porque el proyecto, en síntesis, si bien contamos toda la complejidad del lote, con esas contenciones, esos accesos o espacios que fuimos generando a través del muro, el proyecto en síntesis es una tira, igual programáticamente resuelve toda la necesidad de los clientes. Y un poco era de esto de pensar una casa de verano, es como que el lugar que explote la vivienda es el espacio donde estamos, que donde está la galería, la pileta, y es una manera de estar todo integrado, donde yo creo que una casa en verano, o una de los usos principales, es el área social, donde vienen las visitas y demás. Entonces por ahí podés hacer varias actividades en simultáneos, el fogón, la pileta, la galería, pasar por el área social. Entonces, una de las premisas de todas las casas que hacemos, por lo menos que son de verano, es que esos lugares sociales tengan una identidad y un uso más compartido de esto de que pueden venir visitas y demás. Bueno, después yendo a lo que es el interior de la vivienda, donde estamos en un ambiente donde estoy integrado, como remate tiene la galería y esa visual larga de este ventanal que te permite esta visual 180 grados de lo que es la naturaleza. Después, lo que es el tema funcional de la vivienda está organizada en una tira, donde en la primera parte que da hacia el frente tiene los dormitorios, son un dormitorio en suite, más 2 dormitorios y un baño, y después en esta parte donde nos encontramos estaría todo el área social. Eso a modo funcional es muy sencillo, después tiene un gran pasillo del cual tiene una raja que entra luz. Un poco la idea era como conceptualmente sea una casa sencilla, de cual también un dato no menor es que siempre las propiedades acá las hacemos en invierno para terminar para la temporada, para que se puedan utilizar. Entonces los tiempos de construcción tienen que ser cortos. Bueno, acá estamos en lo que es el pasillo. Es todo un plano ciego, el cual se cierra al sur, evitando los vientos fuertes y fríos que vienen desde esa orientación. Por eso el proyecto de alguna manera se emplaza y después se compone a partir de la orientación. En este caso estamos en el sur y le hacemos una entrada de luz cenital, el cual da como esa luz natural a este pasillo y nos hace que forcemos a una situación oscura. Bueno, dentro del estudio siempre como estamos en búsqueda de la síntesis de los diseños o obras atemporales
que no pasen, que no sean parte de una moda. Y después, como tenemos unas pretensiones de siempre estar continuamente desarrollando o investigando materiales nuevos, y tenemos un crecimiento que cada año tenemos como una obra, un encargo internacional, que eso son metas que vamos, micrometas o micros proyectos que vamos año a año profundizando.